Paz de Cristo, Dios les bendiga. Bienvenidos a la continuación de este discipulado online. El tema del día de hoy se titula Llamado o Escogido. Amén. Tú, desde el primer día que viste el primer video, el Señor te empezó a hacer un llamado, una vez un llamado más. Amén. Y tú optaste por decidir y decir, sí, quiero hacer caso a este llamado. Has sido llamado. Pero hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre ser llamado y con escogido. Amén. A la luz de la palabra. Para esto vamos a ir a una historia muy interesante. Amén. Dios siempre, cuando hablaba con el pueblo de Israel, les hablaba en parábolas. Y hay una parábola muy importante que nos deja ver justamente la diferencia entre ser un llamado y un escogido. La historia es la siguiente. El Señor, había un rey que estaba de bodas, amén, y le dijo a sus siervos: vayan, inviten a todos, no hagan discriminación alguna. Inviten a los que estén sobre las plazas, a los que estén borrachos, a todos los que estén, los que vean mal, aunque se vean mal, invítenlos y que va a haber una boda. Amén. Entonces el Señor manda a sus siervos van, y las personas que fueron convidadas, o sea que fueron invitadas, vamos a ver qué pasa con esta historia. Amén. Para ello vamos a ir a Mateo 22:9. Dice la palabra del Señor: Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Wow. Ciertamente tenían una invitación, pero se tenían que preparar para la boda. Amén. Tenían que ir vestidos para la boda. Si te preguntas ¿qué tiene que ver con esto, con el Evangelio? Bueno, porque esas bodas representan a la vida eterna que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Pero para poder llegar a esas bodas del Cordero, a esa eternidad con Cristo, necesitamos preparar nuestras vestiduras. Amén. Porque allí ocurrió que muchos fueron llamados y fueron a la boda. Sin embargo, unos se prepararon y otros no se prepararon. Fueron como quisieron, como ellos estaban tal cual. Cuando Cristo llega a tu vida, no te puedes quedar igual. No puedes decir: he recibido al Señor y soy cristiano, y tu vida sigue exactamente igual, porque significa que tus ropas siguen exactamente iguales, no te has cambiado de ropas. Y estamos hablando de ropas espirituales. Amén. Después vamos a hablar acerca de cómo son esas ropas espirituales, qué es lo que representan. Amén. Bueno, en estas bodas había una persona que no se preparó, fue como quiso, ¿no? Tal vez estaba sucio, no estaba de bodas. Y lo ve el rey, ya estaba en la boda, y lo ve el rey y le dice: oye amigo, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de bodas? Amén. Dios no es que haga discriminación. Ojo, muy importante entender: Dios no discrimina a nadie. Dios le dijo: inviten a todos, malos y buenos. Amén. No importa la condición en la que estás. Muchos dicen: no, yo porque entendiendo esta parte, ¿no?, de los llamados y los escogidos, dicen: no, Dios ya, algunos dicen, no, Dios ya tiene sus escogidos, yo no creo ser de ellos.
Pero no, Dios no te está discriminando. Dios no dice, ok, solamente los buenos. No, dice malos y buenos invítelos. Pero en el transcurso, mientras se acerca ese día de la boda, tienes que preparar tus vestiduras. Amén. Ese es el punto, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que haber un cambio en tu vida. Amén. Estas ropas representan tu estilo de vida, representan tu vida, tu mente, tus ojos, tu corazón, lo que está dentro de ti. Amén. Ahora bien, también el Señor nos enseña que son llamados y escogidos. El día que tú viste, ahora sí que el llamado del Señor en tu vida, tal vez empezó por una persona que te llamó en la calle, te habló de la palabra del Señor. Amén. Un pariente, no lo sé, solo tú lo sabes. Dios toca vidas de maneras asombrosas. Pero fuiste llamado y hoy estás aquí y gloria a Dios. Pero si tú dices, bueno, yo no solamente quiero ser llamado, sino quiero ser escogido. Escogido es mucho mejor que ser llamado. Llamado es la primera parte, es el paso número 1, pero de ahí continúa el poder llegar a ser escogido. Cuando alguien tiene una selección y tiene una colección y dice, voy a escoger los mejores, ve minuciosamente, checa que no tenga ningún defecto, ninguna arruga, nada, ningún desperfecto, y de eso toma para escoger para lo que quiera hacer. Amén. El Señor, sabemos que Él es bueno. Amén. Él es bueno. Él nos ha dado todas las cosas que tenemos y aún nos está dando la oportunidad de una vida eterna. Amén. Pero muchos no quieren hacer nada por su cuenta. O sea, me refiero a no quieren poner de su parte, no quieren mover un dedo para cambiar, no quieren hacer ningún esfuerzo. He ahí el problema. Si hasta el día de hoy tú has dicho, bueno, quiero llevármela relajado, ¿no? Quiero hacer las cosas a mi manera. Muchos dicen, Dios es amor y Dios me ama tal cual como soy. Sí, te ama, pero no te quiere dejar igual. No quiere que te quedes con esas mismas ropas llenas de pecado. No quiere que sigas en esa condición. Amén. Ahora bien, también existen otras formas de quedarse como llamado y no llegar a ser escogido. Amén. El llamado es una invitación. Amén. Muchos han sido invitados y gloria a Dios, estás viendo este video. Amén. Sin embargo, algunos llegan a un punto en el cual desisten, renuncian, abandonan. Amén. Por muchas situaciones. Y justamente de esto habló el Señor Jesús. Vamos a lo que es Mateo para entender esta parte. Mateo 13:18. Dice la palabra del Señor: Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en la tierra, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí el Señor nos habla acerca de un sembrador que hace, toma semillas y empieza a sembrar. Y dice que este sembrador tenía semillas en su mano y las empezó a esparcir sobre la tierra, sobre el camino. Dice que algunas de esas semillas cayeron junto al camino. Había un camino, cayó junto al camino. Otras cayeron sobre piedras, pedregales, piedras. Otras entre espinos y otras en buena tierra. Amén.
Y aquí el Señor nos explica justamente qué significa que caiga junto al camino, qué significa que caiga en las piedras, que caiga entre los espinos, que caiga en buena tierra. Amén. Estas semillas nos representan a ti y a mí. Nosotros somos esas semillas. Cuando alguien te habló del Evangelio, esa semilla se sembró en tu corazón. Ahora bien, ¿qué está pasando con esa semilla? ¿Qué está produciendo la palabra de Dios en tu vida? Dice la palabra que los que caen junto al camino oyen la palabra, pero no la entienden. Llega, en este caso, el enemigo. El Señor lo reprende al Satanás. Este ser maligno llega y roba la palabra. Es ahí cuando algunas personas están escuchando la palabra de Dios, pero de repente empiezan a divagar en su mente y decir: ay, ¿qué voy a hacer pasado mañana? ¿Y qué voy a hacer esto? Y ay, no me acordaba de esto. O se están acordando del fútbol, ¿no? Y es el enemigo que los está robando esa palabra, y ellos no están entendiendo la palabra. Amén. He ahí la que cae junto al camino. Después dice que hay otro tipo de semilla que cae en pedregales. Aquí las piedras representan lo que es la aflicción y la persecución. Dice que esta semilla no tiene raíz. Cuando una semilla empieza a germinar, la raíz se va extendiendo y se va afirmando. Lo que hace que un tronco, un árbol esté duro, esté firme, es que tenga raíces fuertes. Pero esta que cae junto a las piedras dice que no tiene raíz, no tiene cimientos. Muchas personas empiezan con gozo, con alegría, ¿no? Escuchar la palabra del Señor, pero se vuelven más sensacionalistas y no quieren leer la palabra del Señor, no se quieren afirmar, no quieren cambiar su estilo de vida. ¿Y qué pasa con ello? Bueno, no tienen raíz, por lo tanto no tienen raíz. Todo ese conocimiento que los hubiera nutrido para afianzarse en el camino del Señor, con todo el conocimiento, con toda la palabra de Dios, no la quisieron. Por lo tanto, cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción por causa de la palabra, entonces dice que se seca, no tiene duración. Ahora bien, eso pasa cuando un cristiano justamente no quiere ahora sí que comprometerse con el Señor, de buscar más del Señor. Amén. De leer la palabra, de vivirla, de conocer más y más al Señor en oración. Cuando tenemos una raíz que no está bien cimentada, las pruebas y las luchas para el cristiano van a llegar. Si no te han llegado, te van a llegar. Amén. Es tiempo de que te prepares para que cuando lleguen esta persecución, esta aflicción, permanezcas. Amén. En lugares como Afganistán, como Irak, ahí la persecución es muy, muy, muy dura. Hay personas que literalmente los persiguen, literalmente, que si los ven con una Biblia en mano, los meten en calabozos, los meten en prisiones y hasta a veces los matan. Ahí la persecución está muy, muy fuerte. Tú dirás: bueno, pero estamos en México, aquí no pasa eso. Bueno, que no te persigan literalmente por tener una Biblia en mano no significa que no vaya a venir persecución. Hay persecución, hay una guerra espiritual, que personas que no están de acuerdo con que, porque no les gusta, ahora sí que no les gusta que les confronten con la palabra de Dios. Esas personas eventualmente te agarran rencor y hay persecución. De alguna manera, poca o mucha, ya sea con burlas, ya sea con que te humillen, que te excluyan. De alguna manera hay cierta persecución, hay cierta aflicción. Y cuando uno no está firme en el Señor, no continúa, sino que de ahí lo dejan. Cuando dicen: no, esto ya está muy duro, la verdad es que yo no pensé que estuviera tan difícil ser cristiano, y se regresan al mundo, ¿no? Al
estilo de vida que conocían. Entonces, este es otro que fue llamado, pero no llegó a ser escogido. Después dice que hay otra semilla que cuando la esparcen cae entre espinos. Los espinos representan lo que es, dice la palabra, el engaño de las riquezas. Amén. El enemigo es astuto y sabe que cuando hay que tu corazón es el que él puede empezar a tentar y engañar para que no busques del Señor, sino que lo enfoques en algo más. Muchas personas lamentablemente han desviado su corazón. Creen que están en el camino del Señor, pero han desviado su corazón en el dinero, en el engaño del dinero, queriendo hacer riquezas, queriendo hacer dinero a costa inclusive del Evangelio. Pero Dios es celoso y Dios no quiere que hagamos una mercadería de lo que es santo. Hay una escritura, de hecho, en donde nuestro Señor Jesús se enoja porque ve cómo en el templo hay personas que empiezan a vender, a hacer una mercadería de lo santo. Generalmente en ese tiempo lo que hacían era sacrificaban lo que es animalitos para los holocaustos en el templo, allá en Jerusalén. Sin embargo, ellos ya lo veían como un negocio, y cambistas, aquellos que ahora sí que cambiaban, así como lo que es hoy día, ¿no? Una casa de cambio. Todo eso lo hacían en el templo. Y Dios se enojó porque vio que habían puesto su mirada las personas allí en las riquezas y no en lo santo de lo que es buscar al Señor. Amén. Y se enojó. Entonces, hay muchas personas que han desviado su corazón a hacer riquezas. O a veces, por las riquezas, por el engaño de las riquezas, dicen, pasa mucho. No, yo no voy a ir a este domingo al culto porque tengo que trabajar, ¿no? No puedo dejar el negocio sin abrir. Entonces se excusan y ya no van a congregarse cuando es necesario congregarse. Después vamos a hablar de este tema. Pero lo que voy aquí es de que muchos optan por darle más valor a las riquezas, a hacer dinero, que por buscar a Dios. Amén. Cuando el Señor dice en su palabra claramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vienen por añadidura. Amén. Estos son otros que llegan a ser llamados, pero se quedan en el camino como llamados, no llegan a ser escogidos, porque no preparan sus vestiduras espirituales. Esas vestiduras representan la santidad, la entrega al Señor, la santidad de sus vidas, de cómo es que su vida refleja a Cristo. Amén. Entonces, lamentablemente cuando no se llega a este punto, las ropas quedan sucias, llenas de pecado. Amén. Entonces es importante que preparemos nuestras ropas espirituales. Y al final habla acerca de una semilla que cae en buena tierra. Dice que esta da fruto al 100, al 70, al 30 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Son las personas que oyeron la palabra, la recibieron con gozo y aparte continuaron a pesar de la aflicción, de las luchas. Ellos no se quedaron sin pruebas sin pruebas ni luchas como los de los espinos o los de las piedras. Todos pasaron por lo mismo. Estas semillas pasan por lo mismo. Es el mismo proceso. Sin embargo, la diferencia es cómo lo afrontan. Amén. Y estos que caen en buena tierra son aquellos que, a pesar de las luchas, de las pruebas, a pesar de la escasez, a pesar de las tentaciones de caer justamente en querer tener más riquezas y demás, ellos optan por las riquezas, pero en Cristo Jesús, no las que ofrece el mundo. Amén. Sino que van y entregan su vida a Cristo y su vida cambia. Hay un cambio en sus vidas. Amén. Y lavan sus ropas llenas de pecado, las empiezan a lavar pidiendo el perdón del Señor a través de Cristo Jesús. Su sangre de Jesús es la que lava las ropas espirituales. Amén. Eso es lo que te empieza a que tengas una ropa limpia para esas bodas. Amén. Que nos esperan. El Señor quiere que estemos preparados. Amén. Y nos está dando tiempo. Hay anuncios por todas partes de que Cristo viene.
diario, de alguna u otra manera el Señor hace saber a su iglesia que Él viene pronto. Y eso significa, prepárate porque el tiempo se acaba. Tienes que preparar tus vestiduras, tienes que preparar tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no va a permitir que nadie entre a su reino si sus vestiduras están sucias. Amén. Es importante. Para continuar, vamos ahora a lo que es Lucas 9:62. Dice la palabra del Señor: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Aquí el Señor nos enseña que un escogido no mira hacia atrás, un escogido no va hacia atrás. De alguien que dice que pone su mano en el arado. ¿Qué significa esto? Aquellos que se dedican a sembrar, ahorita hay máquinas y todo, pero antes no las había. Dice que pone su mano en el arado. Aquellos que ponen su mano en el arado es porque ya están preparados y dispuestos para empezar a sembrar y empezar a trabajar y empezar a seguir lo que Dios ordena. Amén. Entonces dice: pero aquellos que ponen su mano en el arado y voltean atrás. ¿Por qué alguien voltearía atrás? ¿Por qué Dios dice aquí que alguien podría voltear atrás? Bueno, el voltear atrás representa a voltear, a extrañar lo que has dejado por seguir a Cristo. Hay muchos que empiezan gozosos, van en el camino al Señor, pero pasa el tiempo y empiezan a extrañar lo del mundo, le agarran un cariño, dicen: ay, cómo se me antojaría una cerveza, cómo me gustaría poder ir al cine y ver la película que yo quiera. Ay, extrañaba yo esas noches de estar escuchando música ahora sí que secular, ¿no? y emborracharme o bailar. Extraño esto, extraño lo otro, y empiezan a cavilar, empiezan a extrañar las cosas del mundo. Eso es cuando empiezan a voltear atrás. Y Dios dice: ninguno que haga eso es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice: quiero que tu mirada esté en mí, no en el mundo, no en las cosas que dejaste atrás. Basta ya el tiempo que tuviste para hacer lo que no conviene. Ahora es tiempo de proseguir, es tiempo de prepararte. Amén. Es tiempo de que mires adelante, que no caigas en el engaño de Satanás. Amén. Porque el enemigo es el que está también constantemente recordándote todo lo que antes disfrutabas y gozabas. Te trae recuerdos a la mente, te habla acerca de las cosas que sabe que hiciste mal, porque Él sabe lo que dicen por ahí. Él sabe tu lista de pecados, ¿no? Entonces, ahora bien, Él sabe qué es lo que te gustaba hacer y te lo recuerda. ¿Para qué? Para que seas así, de los que miran atrás, de los que se alejan del Señor. Pero eso hace que te quedes como un llamado y que no puedas ser un escogido. Dicen, algunos tienen la doctrina, la enseñanza de que una vez salvo, siempre salvo. Pero las Escrituras nos dejan ver otra cosa. Este es un estudio que nos enseña que alguien puede perder su salvación. Cristo nos da su salvación, amén. Pero el Señor nos pide santidad, nos pide que cuando lleguemos a su presencia le demos buenas cuentas, amén. No es que te vayas a ganar la salvación, Dios ya la pagó, amén. Pero en ti y en mí queda el que conservemos esa salvación, que no la perdamos, porque uno se puede alejar de Dios y al alejarse es cuando dejas a tu salvación. Amén. Amén. Entonces, no vuelvas atrás. Si el enemigo ha estado tentándote en tu corazón, en tu mente, diciéndote: vuelve atrás, ¿qué estás haciendo aquí? Deja esto es un engaño, esto no es verdad. Esas son mentiras del enemigo. Amén. No mires atrás, no codicies lo que dejaste. Créeme, no hay nada que te vaya a dar lo que Dios te puede dar. Amén. Muchos quieren tener lo que pueden ver y palpar, cosas materiales, cosas visibles, cosas que pueden disfrutar en el instante. Pero Dios te está ofreciendo algo
que no te va a durar un instante, te va a durar una eternidad. Amén. Y el enemigo lo sabe bien. Y como él no lo puede conseguir, él quiere que tú tampoco lo consigas. Pero no caigas en el engaño de Satanás. Amén. Ok, vamos a continuar. Ahora, vamos a lo que es en la parte de entender que no solamente es justamente permanecer en el camino, sino es cómo permaneces. Porque recordemos la parábola de las bodas. Dice que hubo uno que fue llamado y hasta fue a la boda, entró, ¿no? Pero ¿cómo estaba? ¿No? Entonces, no es lo mismo el ser, ahora sí que de permanecer. No solamente es cuestión de permanecer en el camino, sino es cuestión de que permanezcas correctamente en el camino, que tus caminos sean derechos. Muchas veces el Señor habló a través de Juan el Bautista, diciendo, preparad el camino del Señor, hagan sendas derechas, sus caminos. Y hemos visto que el camino significa tu tipo de vida, tu estilo de vida. Amén. Depende mucho de cómo lleves tu vida. Para esto vamos a Efesios 1:4. Dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Aquí dice la palabra que Él nos escogió. Y otra vez puede llegar la duda así de, bueno, entonces si Él escoge, puede que yo no esté entre sus escogidos. No. Dios ya sabe quién es el que va a aceptar, quién es el que va a perseverar, quién es el que va a perseverar fiel y preparado con sus ropas espirituales listas. Él ya lo sabe, pero a ti no te quita la menor probabilidad de que tú lo intentes. Si tú clamas a Dios y tú realmente le pides al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero llegar a ser un escogido, no me quiero quedar como un llamado, quiero poder alcanzar esa salvación. Ayúdame con esta carne que es traicionera. Ayúdame por favor a dejar este estilo de vida, a que me dejen de gustar estas cosas. Y Dios te puede ayudar, pero no puedes titubear, no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la salvación. Tus dos pies tienen que estar en la salvación. Amén. ¿Para qué somos escogidos? Dice, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Santos. Hoy día la religión popular nos dice, ¿verdad?, que un santo es aquel que está como una estatua, ¿no? El San Judas Tadeo y demás. Pero déjame decirte algo, eso no es un santo. Eso es un ídolo, como vimos en la enseñanza anterior. Eso es un ídolo que a Dios no le agrada que tengamos, ¿verdad? ¿Qué es un santo? Un santo a la luz de la Escritura es aquel que se acerca a Dios, se arrepiente de sus pecados, Dios lava sus pecados, lo perdona y esta persona cambia su estilo de vida, se entrega a Jesús, vive para Jesús. Amén. Espera en Jesús. Un santo es aquel que es santificado, pero no por sí mismo, sino por Dios, porque Dios es el que santifica. Amén. Uno puede tratar de justificarse, ¿no? Cuando peca. Sí pequé, pero lo hice por esto y esto y esto y esto. Y se podrá justificar lo que él quiera muchas horas, pero ninguna de esas palabras va a quitar ni un poquito del pecado que tiene encima. Lo único que puede santificarlo, que puede purificarlo, es la sangre de Cristo. Amén. Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice que los santos son aquellos que permanecen en esa santidad. Dios te limpia, eso es algo muy importante, Dios te limpia, pero para que continúes limpio es importante que cambies tu estilo de vida. Amén. Te pongo un ejemplo. Aquel que Dios lo sacó de tomar, Dios lo saca de tomar, ya no le gusta el tequila, ya no le gusta el alcohol, ya no es dependiente, mejor dicho, ya no es dependiente a esas bebidas. Dios lo libra, lo perdona y lo libra, lo hace libre.
Pero si esa persona empieza a jugar con los límites y a tomarse de vez en cuando una cervecita, un mezcal, no sé qué bebidas, ¿qué pasa? Empieza a pecar otra vez contra Dios y se empieza a ensuciar otra vez. Y no es la idea que estés pecando constantemente hasta que Cristo venga con los mismos pecados de siempre. Ciertamente tú y yo no somos perfectos, pero aquí el punto es de que cuides que tu vida sea agradable a Dios, que no estés pecando contra Dios con los mismos pecados toda tu vida. ¿Le vas a fallar al Señor? Sí, pero no van a ser los mismos pecados, no tienen que ser los mismos pecados. Amén. Sino que vas mejorando cada día un poco más, te vas fortaleciendo un poco más cada vez y vas dejando lo que sabes que a Dios no le agrada. Amén. El Señor es el que nos limpia nuestras vestiduras. Amén. Pero es importante que no tentemos al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. No puedes decir, ok, entonces simplemente le pido perdón a Dios todos los días, al final del día hago todo lo que quiero en el día y al final del día le pido perdón. No funciona así. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Amén. No tentarás al Señor tu Dios. Tienes que respetar a Dios. Amén. Amén. Ok, para finalizar, me gustaría que vayamos a Apocalipsis 22:14. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Aquí la palabra del Señor nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Otra vez vamos al tema de las ropas. Fíjate cuán importantes son las ropas espirituales. Tú y yo, aunque no lo vemos, tenemos unas ropas espirituales cuando aceptamos al Señor. Ojo, cuando aceptamos al Señor, Dios nos da ropas blancas, limpias, y es nuestro deber cuidar esas ropas. Sin embargo, cuando alguien ni siquiera se ha arrepentido de sus pecados, ¿tendrá ropas? A la luz de la palabra nos enseñan que no, sino que están desnudos. Amén. Entonces, espiritualmente. Amén. Entonces, el Señor quiere que cuando lleguemos a esa eternidad, cuando lleguemos a su presencia, cuando estemos con Él, esas ropas permanezcan limpias, sin mancha y sin arruga. Amén. La mancha y la arruga. La mancha es pecado total y la arruga es justamente los pecados en los cuales también tenemos que mejorar en nuestro carácter, ¿no? Aquellos que batallan con la paciencia, que no son pacientes, que son iracundos, que son mal hablados, todas esas son arrugas en tus vestiduras. Entonces tienes que ver de aquí en adelante, analízate. Amén. Yo te animo, deja de justificarte, deja de decir, bueno, pues es que Dios me conoce, así soy. No, deja de decir eso. Cambia esa mentalidad. Mejor sustitúyelo por ahora entiendo que hay ropas espirituales y que mi actitud, mi conducta, mi pensamiento, mi corazón me está perjudicando. Está haciendo que todos los días haya manchas espirituales en mí. Amén. Si tú crees el día de hoy que estás haciendo las cosas de maravilla, que tú no pecas, déjame decirte, hay una gran probabilidad de que estés cometiendo grandes pecados y no te estás dando cuenta. A veces las personas creen que lo están haciendo de maravilla, que inclusive que están en el camino del Señor, pero están envanecidos. Y te lo digo porque yo pasé por ahí. Yo llegué a creer en el pasado que estaba bien, que yo estaba al 100, ¿no? Y que servía a Dios y que era muy espiritual, ¿no? Pero llegó un punto en la vida en el cual Dios me enseñó mi pecado y me dijo, no es la cosa como tú crees. Mira tu pecado, y me mostró mi iniquidad. Tuve que arrepentirme, aceptarlo, arrepentirme y hacer algo al respecto. Amén. Tienes que poner
de tu parte. Ese es un punto importante. Tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte. Amén. Debe haber un cambio en ti, debe haber un esfuerzo en ti. ¿Te va a costar? Sí te va a costar. Pero de la mano del Señor lo vas a lograr. Amén. El Señor no te deja, no te dice, hazle como puedas, aquí te espero. No, no, no. El Señor te dice, estoy aquí al lado tuyo. Pídeme que te ayude, te voy a ayudar. Pídeme sabiduría, te quiero aconsejar. Pero háblame, búscame, me vas a encontrar. Amén. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Amén. Pero fíjate, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Dice, porque tienen derecho al árbol de la vida. Cuando pecó Adán y Eva, el árbol de la vida estaba en medio del huerto del Edén, dice la palabra del Señor. Y de ahí comían. El árbol de la vida, justamente, era para que las personas, de hecho está a la luz de la palabra en Apocalipsis, dice que los que coman del árbol de la vida es para las sanidades, para toda aquella dolencia, para que esa vida eterna esté al 100 siempre. Dios con ese árbol dará de comer a su pueblo escogido. Amén. El día de mañana que ya estemos en la eternidad. Y ese árbol bastará para todos los millares, millones de millones. Amén. Hay cosas hermosas que nos esperan. Hay muchas cosas hermosas que nos esperan, como vimos en el estudio de las promesas de Dios. Pero para que llegues a todas esas promesas, es importante que seas un escogido y no te quedes como un llamado. Yo te animo, si te has identificado con alguna de estas semillas, que estás pasando por aflicción, estás pasando por una tentación a las riquezas, estás pasando por algo de esto, arrepiéntete, pídele a Dios que te ayude, que te dé fuerzas y haz tu parte. Amén. Y continúa, para que no te quedes como llamado, sino como escogido. Y así serás un bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, gozoso. Gózate. El día de hoy sabemos que la vida es difícil en este mundo, pero no siempre va a ser así. Va a llegar un punto en el cual todo esto se va a acabar, esta aflicción se va a acabar. Y vamos a estar en la eternidad con Cristo. Y ya no habrá más aflicción que nos haga llorar, ni que nos haga sentir mal, sino que podremos estar plenos. Pero tenemos que esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Que nadie te robe la corona. Amén. Nos vamos a orar para darle gracias al Señor y para pedirle que nos ayude a ser esos escogidos. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre amado, te damos por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú nos enseñas, Señor Jesús, con tu palabra lo que nos quieres decir, Señor, lo que nos muestras. Yo te pido, por favor, Padre mío, toca corazones, Señor. Toca corazones, Padre Santo. Ayúdales, por favor, Señor Jesús, para que esta palabra, Señor, edifique sus vidas, para que, por favor, Padre amado, cada uno de nosotros, Señor, nos fortalezcas, Padre Santo. Danos fuerzas y el querer como el hacer para perseverar en tu camino, Señor, para dejar atrás lo que nos está impidiendo, Señor, llegar a ti. Ayúdanos, por favor, Padre Santo, para que podamos, Señor Jesús, llegar, Señor, a esa salvación que tú nos quieres dar, para que tu palabra, Señor, siempre la entendamos, Señor, y se quede grabada en nuestro corazón, para que, por favor, Padre Santo, tu palabra, Señor Jesús, sea viva y eficaz en nuestras vidas, que seamos hacedores de tu palabra, que la vivamos, que vivamos en santidad, Padre mío, por favor, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, Señor Jesús. Síguenos mostrando, Señor, lo que no te gusta a nosotros. Síguenos mostrando, Padre Santo, qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a preparar nuestras ropas espirituales. Ayúdanos, por favor, Padre Santo. Limpia nuestros pecados, Padre, por favor, Jesús. Te suplicamos, renueva, Señor, nuestras ropas espirituales de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, por favor, Padre Santo, para permanecer limpios, sin mancha y sin arruga delante de tu presencia. A poder estar listos, Señor, poder estar listos para tu regreso, para poder irnos contigo, Señor, cuando nos toque, Señor, irnos contigo, que nos llames a cuentas, poder llegar con ropas limpias, blancas, Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a tener el corazón, la mente, Señor, todo, Señor, lo que a ti te agrada, Señor. Un corazón limpio, un espíritu recto, Señor. Que nuestras palabras, Señor, te agraden.
favor, Señor Jesús, que lo que veamos te agrade. Gracias, Cristo, gracias, Dios. Tuya es la gloria, Señor, y tuya es la honra. Tuyo es el poder y la alabanza, tuyo es el reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén.